Gracias. Santos, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy un poco más pesimista de corazón que Carlos Pánico. Bien, yo también quiero agradecer a los organizadores el haberme invitado a estar aquí esta tarde, bueno, estos 2 días, y poder discutir sobre estos temas que estamos tratando aquí. Bueno, yo voy a hacer algunas reflexiones, algunas ya las ha puesto de manifiesto Carlos y no voy a insistir en ello, pero sí insistir en alguna cuestión más. Sobre todo de entrada, mi perspectiva trato de tener una perspectiva un poco más de largo plazo y de verlo desde un cierto enfoque de la economía política. Es decir, en última instancia, muchas de las preguntas que se hace Carlos Pánico financiero, que te preocupes. Muchas de esas preguntas tienen más una respuesta en el ámbito político, en el ámbito de los distintos intereses, tanto de intereses de grupos económicos financieros como a veces de intereses nacionales interpretados por los diferentes gobiernos que obviamente responden a enfoques enfoques políticos y a ideologías también diversas. Bueno, voy a intentar ilustrar algunas de las cosas que aquí voy a ir comentando, más que con datos, que siempre se quedan un poco soletos, con algunas reflexiones de otros autores o con algunas hipótesis de otros autores. Bueno, la primera idea, cuando yo empezaba a reflexionar esto, decía, bueno, claro, desde el punto de vista externo, cuando nos miran a la Unión Europea, al proceso de construcción de la Unión Europea, siempre se tiene la idea de que es una construcción que se apoya en una estructura de estado de bienestar, en esa idea de estado de bienestar, lo cual en líneas generales es cierto. En los 50 años de construcción de la Unión Europea sí hemos mantenido una línea donde la idea de estado de bienestar era un eje articulador, pero con enormes asimetrías dentro de los países de la Unión y sobre todo desde la última gran ampliación. Con la entrada de los países del este, las asimetrías son mayores, pero sin embargo esa idea, esa singularidad de los países de la Unión Europea en su conjunto, de que, bueno, que es una especie de núcleo de países donde la idea de estado de bienestar, de políticas sociales, etcétera, etcétera, es uno de los pilares en los que se iba avanzando, ¿no? La realidad es que es mucho más asimétrica el proceso de construcción y hace un par de años estuvimos analizando a fondo un poco los niveles de estado de bienestar y los procesos de construcción, y es mucho más la diferencia, si cabe, entre la propia Unión Europea que probablemente con algunos países del exterior de la Unión Europea. Pero en todo caso, como idea y como proyecto de construcción a futuro siempre ha estado esa singularidad. Por eso choca, y de ahí entiendo que la pregunta que en alguna medida planteáis o implícitamente está planteada en la convocatoria de esta parte del seminario, el que uno de los, en principio, efectos, y al menos las cifras así nos lo ponen de manifiesto, que esta crisis larga está teniendo, es que, al menos desde el punto de vista presupuestario, el estado de bienestar empieza a reducirse, al menos en las cifras que habíamos alcanzado a principios del siglo XXI, porque es uno de los componentes de la política de reducción del gasto, de ajuste de gasto que se está introduciendo en la mayoría de los países, incluso aparentemente de forma sorprendente en países como Dinamarca, que tenía los ratios y un poco la imagen de el país donde el estado de bienestar más se había desarrollado dentro de la Unión y que había alcanzado cotas más importantes. Bueno, obviamente la historia de la Unión Monetaria y de la Unión Europea en general es una historia a saltos. Eso enlaza bastante con cuestiones como las que planteaba Carlos, es decir, no se resuelven o no se han resuelto los problemas de una manera lineal, sino más bien probablemente en determinados momentos y en determinados saltos. Entre medias de los saltos, obviamente, había procesos de discusión y procesos de confrontación de intereses, bien nacionales o bien de grupos, que es en definitiva en la situación en la que estamos ahora. Y luego,
el arbitraje de determinadas políticas y el desarrollo de determinadas políticas que en muchos casos han sido saltos hacia adelante y a veces se han dado pasos hacia atrás. Bueno, centrándonos un poco en la crisis y en lo que ha pasado, no vamos a entrar en detalle porque eso yo creo que es más o menos conocido, pero sí algunas ideas que ya estaban latentes con anterioridad. La idea de la crisis asimétrica en un contexto de unión monetaria. Como también apuntaba Carlos, esto es viejo, es decir, no hemos descubierto Roma desde el punto de vista del análisis económico. En los años finales de los 90 ya había muchos autores que hacían una llamada de atención, desde los teóricos de los mercados monetarios óptimos, etcétera, diciendo que bueno, era una forma de construir un proceso de unidad económica, vamos a llamarlo así, muy desequilibrada, en el sentido de que se avanzaba mucho y rápidamente en el ámbito monetario, con cesiones de soberanía importantes, como puede ser prescindir de las monedas nacionales y de pasar a un contexto de política monetaria única gestionada por un organismo supranacional como es el Banco Central Europeo, con una autonomía respecto a los poderes políticos de la Comisión y a los poderes políticos nacionales, también sobre una base coordinada de bancos nacionales con autonomía respecto a sus propias autoridades políticas. Bueno, ahí se ponía de manifiesto que en un contexto económico interno de fuerte asimetría en cuanto al dinamismo económico, eso en las fases recesivas, o en una hipotética fase recesiva, podría generar problemas importantes, particularmente aquellos países que tenían menor capacidad, menor dinamismo económico, menor capacidad de generar crecimientos autónomos de la productividad. Yo creo que este punto de arranque es donde podríamos interpretar que en líneas generales la política europea ha sido excesivamente, no sé si llamarle optimista inicialmente o quizá excesivamente ingenua. La construcción tiene una hipótesis profundamente monetaria o monetarista, si queremos decir, lo que está buscando y está intentando articular con todos los matices que introducía Carlos en cuanto a los instrumentos, está intentando articular un objetivo de estabilidad monetaria a largo plazo, con mucha rigidez en los mecanismos que introduce, como ya se ha puesto de manifiesto, pero sin embargo se olvida, se deja de lado, o no interviene, porque evidentemente está fuera del discurso de las herramientas monetarias que se ponen en marcha, lo que es el desequilibrio profundo de las economías de la Unión Europea. El elemento más manifiesto son los diferenciales que se tienen en las balanzas de pago de los distintos países. Es decir, lo que se produce son transferencias comerciales y, por lo tanto, transferencias financieras para compensar déficit o superávit comerciales en el ámbito de la Unión Europea, que es lo que en economías como la española o alguna otra se pone claramente de manifiesto en el periodo de crecimiento entre el 96 y el año 2007. Un deterioro creciente y fuerte de la balanza de pagos que se compensa con flujos de entrada financiera, fuertes flujos de entrada financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que a esto no atiende, o atiende muy marginalmente a través de los programas con escaso presupuesto de tipo estructural de la Unión Europea, que gestiona la Unión Europea, pero digamos el centro de operaciones de lo que hemos llamado la Unión Económica y Monetaria está en la gestión financiera. Claro, en el proceso de crecimiento y de construcción del euro, también lo apuntaba Carlos, los países débiles encuentran un elemento potencial interesante, que es estabilidad financiera, lo hemos visto en la evolución del tipo de interés y en la convergencia que se plantea, y que además en ese momento actúa como un colchón frente a las crisis externas. Por ejemplo, Francia o Italia o Portugal en la crisis de finales de los 90 del siglo pasado, en la crisis asiática, prácticamente no lo sufrieron porque ya estaba operando el sistema que estaba entrando en convergencia, estaba operando como un mecanismo de protección. En segundo lugar, lo que ocurre es que en ese contexto lo que se produce es un fuerte intercambio de liquidez hacia los países con déficit, que por ejemplo en el caso español significa una abundancia de recursos monetarios muy importante. Claro, en la virtud está también el pecado, que diría
algún sabio obispo de la capital. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que esa entrada de fuertes flujos financieros que financian, en definitiva, los crecientes déficits de balanza de pagos, lo que hace es que algunos países, España entre ellos, pero Irlanda, Portugal, aumentan notablemente el endeudamiento. Aparentemente, al menos desde la Comisión, eso no planteaba grandes problemas. Era como si, igual que en Estados Unidos se entendía que los posibles desajustes financieros se iban a corregir de manera más o menos automática por los mercados autorregulados o reguladores, pues parece que la decisión de entrar en el euro había cambiado las características estructurales de los mercados financieros en la Unión Europea, y eso iba a significar que no iba a plantear problemas aunque cambiara la visión de ciclo, que se iba a autorregular a través del mecanismo de la moneda única. Bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente cuando entramos en la fase de crisis, esto no va a ocurrir, y los fuertes endeudamientos en que habían incurrido los países más débiles, bueno, van a tener una serie de efectos que ya conocemos y ahora comentaré muy brevemente. Bueno, la primera idea entonces es un proceso de construcción con enormes asimetrías entre los distintos países que en la fase de crecimiento no se van a poner de manifiesto de forma explícita, pero en el momento en que cambia el ciclo monetario a partir de la crisis que viene de Estados Unidos, se van a poner fuertemente sobre la mesa. En definitiva, es lo que no muy lejano, al menos en la perspectiva de los países más débiles, lo que Minsky había descrito de los ciclos financieros cuando empieza a desaparecer las expectativas positivas y revierten esas expectativas, es decir, una retirada en definitiva de los recursos y una dificultad de aquellos países que se habían endeudado de manera importante a tipos de interés muy bajos en las épocas de bonanzas, y por lo tanto enorme dificultad para refinanciar todo ese grueso de deuda. El segundo elemento, claro, que también está estudiado y en la literatura, es que en este contexto de ruptura del ciclo financiero, el siguiente paso es que la ausencia de recursos de crédito va a impactar sobre la economía real, y además, adicionalmente, lo que va a ocurrir es que los agentes privados, no necesariamente públicos, porque en algunos casos, como el caso español, el problema del endeudamiento no estaba en el sector público, estaba en el sector privado fundamentalmente, con aproximadamente un 280 y tantos % de endeudamiento sobre el PIB de los agentes del conjunto del país, la mayoría endeudamiento público. Lo que ocurre es que en el momento en que entramos en la fase de ausencia de recursos de crédito, se va a producir también un intento de desapalancamiento por parte de los agentes económicos, y por lo tanto de retirada de recursos de la demanda interna, tanto en la inversión como en el consumo. La situación, por tanto, lo que hace es que golpea a la demanda interna. ¿Qué opciones nos quedan? Bueno, desde un cierto punto de vista, lo que podría ocurrir es, bueno, nos podemos volcar hacia la demanda externa, es decir, es cierto que en este contexto financiero y sin posibilidades de acudir a refinanciación externa, porque los mercados se han bloqueado con la pérdida de confianza a partir de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, bueno, podríamos recurrir hacia los mercados externos. Aquí las economías más débiles se van a encontrar con un doble problema. Primero, la especie de endogamia comercial en la que vivimos en la Unión Europea, donde en torno al 70-75% de nuestro comercio exterior se mueve dentro de la propia Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Si el proceso de estancamiento de la demanda interna se contagia, las posibilidades de aumentar la demanda externa cuando nuestros compradores están dentro del ámbito de la Unión Europea son bastante complicadas. Y en segundo lugar, el parón del crédito limita también la posibilidad de expandir la demanda interna. En segundo lugar, lo que nos encontramos en los países más débiles es que el grado de competitividad interna dentro del área euro
es relativamente reducida. Difícilmente, por tanto, el sector exterior va a compensar la caída de la demanda interna. Es cierto que en algunos casos, por ejemplo en el caso español, hay, digamos, la tensión del sector exterior mejora relativamente, por un lado, por la caída de la demanda interna, lo cual arrastra la caída de las importaciones y en términos puramente contables de balanza de pagos se produce una mejora importante, y en segundo lugar, por las características del propio sector exportador, no hay una caída muy fuerte de las exportaciones, pero tampoco hay un crecimiento más allá de episodios puntuales como puede ser el año pasado. En el caso de España, que no es suficiente para compensar la caída de la demanda interna. Bueno, en este sentido, claro, evidentemente la capacidad de reacción en materia de política monetaria no existe. Y los primeros intentos en torno al año 2010, tanto en el ámbito europeo con otra orientación en la Comisión, como en los ámbitos nacionales de desarrollar una política anticíclica, se encuentra con la dificultad de una política, como planteaba Carlo, en términos monetarios muy rígida, que no va a permitir que esa política anticíclica tenga un recorrido excesivamente largo. Y ahí llegamos en mayo, al Consejo de mayo del 2010, donde se plantea ya el vuelco hacia las políticas de austeridad. Pero es más, cabría la hipótesis de pensar que este tipo de políticas de austeridad, muy concentradas en el equilibrio de las cuentas públicas, sin tener en cuenta lo que estaba pasando en el sector real de las economías, sobre todo las economías más débiles, bueno, cabría la posibilidad de que si hubiera habido una compensación con una política monetaria mucho más generosa que la que desarrolla el Banco Central Europeo, bueno, podríamos haber llegado quizá a una situación en la que se plantea en Alemania en los años 1998 a 2005-2006, donde se realiza una política de austeridad fuertemente contractiva, pero con unos recursos de liquidez por parte del Banco Central Europeo muy abundantes. Es decir, que podríamos haber combinado una cierta austeridad, suponiendo que eso iba a significar en el medio plazo una recomposición de las finanzas públicas que hubiera traído más inversión y hubiera hecho que circulara el crédito, pero evidentemente lo que supone es, sin liquidez abundante en el sistema, esa política lo que supone es un golpe contractivo mucho más intenso incluso sobre las economías europeas y particularmente aquellas que estaban más debilitadas, como es el caso español, italiano, etc. Eso significa que a partir de 2011 y claramente en el 2013 entramos en una segunda fase recesiva. La expectativa que se había creado en el año 2011 de lo que denominábamos los brotes verdes, se denominaban en la Comisión, se ve truncada en el año 2012 precisamente por los efectos de la política, de la fuerte política contractiva de austeridad fiscal. Aquí una cita de un trabajo que vamos a publicar donde muy sintéticamente se explica por qué las políticas fiscales extremas, como la que se desarrollan a partir del 2010 y en el caso español muy intensamente a partir del 2012, bueno, en un contexto recesivo la reducción drástica del déficit público provocará más recesión y con ello un mayor déficit público. Entramos en una especie de burbuja donde ni tan siquiera el objetivo del déficit público es alcanzable porque entramos en un bucle de caída, salvo que la política monetaria hubiera compensado con un impulso muy elevado por parte del Banco Central Europeo o, hipotéticamente, con un impulso exportador que ya a partir del 2012-2013 se ve que tampoco iba a ser de unas grandes dimensiones para compensar la contracción interna. Hay algunos errores importantes que la propia Comisión reconoce, como la idea, al menos inicial, así lo plantearon, y es que, dado que los multiplicadores fiscales el multiplicador fiscal del gasto público era relativamente reducido, estaba en torno a un 1% o por debajo del 1%, lo que se esperaba es que la contracción, la política de austeridad fiscal, no tuviera unos efectos contractivos excesivamente grandes.
cuando aparece Blanchard y su equipo haciendo una reestimación de los multiplicadores fiscales y dice que donde decíamos 1 como mucho puede llegar hasta 1,5 como 2, entonces nos damos cuenta que efectivamente el impacto contractivo de las políticas de austeridad es mucho mayor de lo que se estaba diciendo. Aún así, la propia Comisión lo que plantea en ese momento, cuando aparece el artículo de Blanchard, el principio del 2013, era, si mal no recuerdo, enero, febrero, lo que dicen es que, bueno, que eso puede ser cierto, pero que en todo caso, si no se hubiera hecho esa política, hubiera sido peor porque hubiera generado mucho más desconfianza en los mercados financieros y, por lo tanto, la crisis de la deuda se hubiera acentuado. Claro, aquí se plantean contradicciones en la interpretación, porque parece que la Comisión está interpretando que la crisis de la deuda es un problema de desconfianza debido a los elevados niveles de déficit de los déficits públicos que no se consigue limitar. Como apuntaba Carlos, la realidad es que los problemas de crisis de la deuda no están tan ligados ahí y, de hecho, la solución donde empieza a bajar la prima de riesgo a partir del verano del año 2012 no es ninguna alteración de las tendencias de los déficits, que al menos en el caso español, por ejemplo, sigue creciendo prácticamente hasta finales del 2012, sino unas sencillas declaraciones del presidente del gobernador del Banco Central Europeo, de Mario Draghi, donde dice que van a intervenir. Resulta muy curioso en este sentido cómo los mercados financieros son tremendamente sensibles a una posible alteración de la política monetaria, de la política del Banco Central Europeo, y no a otro tipo de discursos que eran los que estaban en marcha, como las políticas muy centradas en la contención del déficit. En ese sentido, y esta sería la tercera línea argumental, claro, la política monetaria no había compensado el drástico ajuste fiscal como sí había ocurrido en la fase de reformas de Alemania o en otros momentos, por ejemplo, de ajustes fiscales intensos como puede ser la política de Bush y de Clinton hace unos cuantos años, donde la Reserva Federal acompañó con una política de quantitative easing muy extensa. Claro, aquí subyace una cierta idea de fundamentalismo, lo que se llama fundamentalismo en torno al mercado financiero, ¿no? Algo que ya habíamos visto en los años 2005 a 2007, o incluso antes en declaraciones de la Reserva Federal y de autoridades monetarias de Estados Unidos, donde dejaban en manos de los ajustes de la autorregulación de los mercados los posibles desequilibrios pasajeros que se produjeran en esos mercados. En este caso, como decía antes, parece que la Unión Europea, o los artífices en estos años de la política monetaria y en general de la orientación de la política económica de la Unión Europea, venía a decir algo así como que, bueno, la política monetaria tal como se venía desarrollando había cambiado radicalmente el funcionamiento de los mercados financieros internos y no cabía la posibilidad de movimientos especulativos muy importantes. Habíamos visto la convergencia de tipos de interés, lo cual es absolutamente normal en un proceso de convergencia monetaria, y parece que eso iba a ser ya el elemento de estabilidad y el propio mercado que habíamos generado internamente regularía. Como digo, obviamente no ocurrió allí. El segundo elemento importante era lo que también hacía alusión Carlos, la arquitectura institucional de la Unión Europea, muy concentrada fundamentalmente en la vertiente monetaria de las políticas económicas y, por lo tanto, con una fuerte descompensación en materia de otro tipo de políticas, en particular de política fiscal. Lo que ocurre es que, claro, la centralización de la política monetaria, del tipo de cambio y de la política monetaria, condiciona enormemente los márgenes de maniobra de la política fiscal. Entonces, si bien directamente la coordinación de la política fiscal es incluso menos intensa en el día a día de lo que parece que plantea el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sin embargo sí la condiciona enormemente. Es decir, los márgenes de maniobra de los gobiernos nacionales, por así decirlo, en el contexto del PEC son relativamente reducidos, más allá de que se aplicara o no se aplicara las sanciones, que evidentemente nunca se aplicaron, las sanciones que contemplaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Lo que ocurre es que efectivamente, sobre todo en las economías más débiles, el margen de maniobra en materia de déficit, etcétera, estaba condicionada por la posibilidad de acudir a recursos
a recursos financieros en los mercados y del coste que empezaba a tener a partir del año 2007-2008 esos recursos financieros. Encontramos ahí entonces, yo creo que lo que son desequilibrios y fallos en lo que se ha llamado la gobernanza de la Unión Europea y en particular de la eurozona para compensar ese desequilibrio, esa asimetría entre política monetaria y política fiscal y bueno, la carencia de mecanismos de supervisión, de regulación y de propuestas más fuertes sobre desequilibrios macroeconómicos, insisto, particularmente el desequilibrio en la dinámica de crecimiento de la productividad que se refleja en las balanzas de pago. Es verdad que esto es un problema en principio del ámbito de la competencia nacional, pero es muy difícil caminar de una manera sostenida en un proceso de integración económica si no se atiende o si se atiende solo exclusivamente a la vertiente monetaria de las economías, como es el punto nodal y el centro de la Unión Económica Monetaria. Nos encontramos incluso algunas cuestiones que ya se están planteando al calor de la crisis, que veíamos que la propia arquitectura de la vertiente monetaria tenía lagunas importantes. ¿De qué tipo? Bueno, pues efectivamente había una capacidad de gestionar la oferta monetaria de una manera clara por el Banco Central Europeo, pero muchos aspectos importantes para regular los equilibrios de los mercados, como puede ser la supervisión bancaria, como puede ser el control del riesgo, etcétera, etcétera, estaban en manos nacionales con dispersiones importantes en cuanto a la bonanza a la hora de actuar. Nos encontramos, por ejemplo, pues, caso griego, al que se hace alusión, caso español en cuanto al control del riesgo bancario, que de repente nos acostamos un día pensando que éramos los campeones de las finanzas europeas, la banca española era la campeona y no tenía ningún problema, y nos levantamos con una crisis bancaria que en la vida ha visto el país y que ha pasado de tener aproximadamente 80 instituciones financieras en el año 2007 a unas 14 que quedan en este momento, porque se ha dado un proceso de concentración que es una de las vías que se ha buscado para evitar los problemas de solvencia, problemas que inicialmente eran solo de liquidez, pero que se convirtieron en problemas de solvencia de las instituciones financieras. Ese proceso de ajuste en el sistema bancario, que tiene mucho que ver, primero con la fase anterior, pero también con la supervisión del Banco de España, es decir, o la ausencia de supervisión mínimamente seria, vamos a llamarlo así, bueno, pues ha tenido un coste importantísimo que en definitiva ha supuesto una retirada de recursos notable para la financiación de la economía real. Bueno, segundo, no concebimos esto como un mecanismo de apoyo mutuo, aparte de control, como decía, por parte de las autoridades monetarias. Es decir, había unas reglas de juego que en teoría penalizaban si no se cumplían, pero la parte positiva, la parte del premio, decía Carlos Pánico, no existía. ¿Dónde podría estar? Pues habíamos tenido ya alguna experiencia que no había funcionado mal, muy light si se quiere, que era en el proceso anterior a la Unión Monetaria, que era cuando existía el sistema monetario europeo, que era un mecanismo previo de convergencia de los tipos de cambio de las monedas, con un cierto apoyo financiero mutuo, con una especie de fondo. Esto no existe en la arquitectura de la Unión Monetaria y es lo que muy deprisa y con muchas dificultades se comienza a construir a partir de la creación del mecanismo de estabilidad financiera europea y las derivadas que hay en este momento, con muchas dificultades por la posición fundamentalmente de las autoridades monetarias y económicas de Alemania, que siempre han tenido un rechazo importante a poner en marcha mecanismos de apoyo mutuo en materia no solo monetaria, financiera en este caso, sino también en otro tema. ¿Por qué se plantea? Y aquí es donde entran intereses nacionales importantes en conflicto. Obviamente la asimetría en la que se llega a la crisis divide los países, por decirlo de alguna manera, no solo son problemas de países, sino intereses de grupos económicos, entre acreedores y deudores. El introducir mecanismos de apoyo mutuo evidentemente iba a suponer que los países acreedores iban a aportar mucho más que los deudores para que estos pudieran aguantar el tirón de la crisis financiera y, bueno, en
alguna medida no succionar tantos recursos de la economía real y provocar el parón que se ha provocado. Desde el punto de vista de los países acreedores, en última instancia, el objetivo fundamental es que cobraran la deuda que se había ido generando en los años previos, donde los países con balanza de pago positiva habían ido acumulando recursos que habían transferido como préstamos a los países con mayor desequilibrio de balanza de pagos. La posición en general muy dura de los negociadores alemanes es: nosotros no ponemos nada, la responsabilidad de este fuerte endeudamiento y los subsecuentes efectos en materia de crisis de deuda, etcétera, etcétera, es de los gobiernos y de los ciudadanos de los países que lo hicieron, y nosotros aquí, bueno, lo único que tenemos que hacer es recaudar lo prestado y hacer caja y poco más. Entonces, cualquier perspectiva de un mecanismo de apoyo mutuo, se hacía referencia anteriormente a la posible emisión de bonos europeos en apoyo de las economías más endeudadas y con mayores problemas para encontrar liquidez en los mercados, pues evidentemente iban a suponer un mecanismo de transferencia de renta que al menos los sucesivos gobiernos alemanes no parece que estuvieran dispuestos a admitir. Esto era algo que ya también, insisto, sabíamos de antiguo. En última instancia, ¿qué es lo que se produce? Bueno, pues una crisis de contenido y de impacto muy asimétrico, donde, como decían los teóricos y nos recordaban a lo largo de los primeros años de construcción de la Unión Monetaria, el resultado es el que se iba a producir, es decir, una fuerte caída de las rentas, de devaluación de rentas, particularmente de rentas salariales, un fuerte incremento del desempleo en los países con mayores problemas de tipo financiero, de tipo de endeudamiento, y el ajuste se iba a producir vía renta, bien con una caída importante del empleo, bien con una caída importante de las rentas, particularmente de las rentas salariales, en ausencia, que ya lo sabíamos, de la posibilidad de una movilidad de factores, sobre todo de movilidad de factor trabajo, y en ausencia de mecanismos de transferencia interna de rentas entre los países acreedores y los países deudores. Esto lo contaba muy plásticamente, o muy sencillamente, pero plásticamente, Krugman hace algunos años, donde comparaba Florida con España. Y decía, bueno, pues, obviamente son de los espacios económicos donde la crisis ha impactado más fuertemente en la economía real. La diferencia es que Florida está en un estado federal donde hay transferencia de renta y desde Washington se transfiere parte de las rentas que gestiona el Estado federal a través de distintos mecanismos, cosa que en el ámbito de la Unión Europea esto no ocurre. Bueno, otro de los elementos que empieza ahí a aparecer es el desequilibrio que significa la ausencia de coordinación de políticas económicas, pero también nos lleva al problema de la arquitectura institucional. ¿A dónde nos lleva? Hombre, que efectivamente la coordinación fuerte y el dar un paso más a donde desde los ámbitos comunitarios se puedan desarrollar políticas propias, políticas anticíclicas, en este caso, va a requerir un presupuesto europeo con mucha mayor dimensión de la que tiene en este momento. Obviamente un presupuesto europeo iba a significar un mecanismo de redistribución territorial de rentas que al menos una parte importante de los políticos alemanes en particular no parece que estuvieran muy de acuerdo en llevar adelante. Pero este es otro de los debates que ya era viejo, pero que se intensifica mucho más a partir de ver que los fallos en la coordinación de políticas económicas, políticas fiscales fundamentalmente, lo que están poniendo de manifiesto es la incapacidad o la ausencia de mecanismos, de instrumentos por parte de los organismos comunitarios o el posible gobierno de la Unión Europea ante la ausencia de un presupuesto propio, en definitiva de un tesoro que le permitiera hacer efectivamente política fiscal anticíclica. Adicionalmente, otro aspecto importante de esta política de austeridad